Bueno, amados, nuevamente les recuerdo el formato. Es la primera vez que lo hacemos en vivo, entonces yo ya tengo varias preguntas que ustedes han estado enviando. Si tienen más, nuevamente, sin pena, las van enviando y yo las voy a estar leyendo. Si quieren que alguno de los pastores responda en particular esa pregunta, la ponen en la formulación, ¿ok? Vamos a estar preguntando sobre la serie de vida cristiana. Si recuerdan, vimos varios temas. El primero fue el cristiano en medio de familia incrédula. El segundo se trató sobre el cristiano en situaciones de vida cotidiana, la universidad, el trabajo, la vecindad. Y la última que vimos fue el cristiano en medio de situaciones de abuso de poder. Vamos a comenzar con algunas de las que ya tenemos para el pastor Alex. El pastor Alex acaba de llegar realmente literal de viaje, estaba en Medellín. Bueno, el pastor Alex nos estuvo enseñando sobre el cristiano en medio de familia incrédula. Y nos hicieron una pregunta de qué hacer, pastor, en situaciones cuando la familia o en el lugar donde se vive hay ídolos literalmente, hay imágenes que son adoradas y qué debe hacer el cristiano en medio de esa situación. Sí, bueno, debemos entender que la misma escritura dice que el Señor a través del Evangelio muchas veces divide en casos como este. Eh, lo más probable es que se genere un conflicto, lo más probable. Pero también debemos tener en cuenta que de muchas maneras nosotros como cristianos podemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría para ver cómo abordamos esa situación. Por lo general, cuando esto pasa, pues responde más que todo es a situaciones como que la familia es católica romana, por decir algo. Y creo que un error frecuente que cometíamos en el pasado es dejar sin cabeza cualquier ídolo, literalmente, o romper un cuadro que puede tener un costo importante y se puede agravar el conflicto. Y lejos de resolver algo con esa actitud, realmente lo que podemos causar es una tremenda división. Creo que la idolatría es la consecuencia, no la causa de un problema en general. La idolatría viene para el no creyente en ayuda de su vida espiritual, entre comillas, ayuda, para tratar de darle sentido a la vida espiritual. Pero en realidad el problema básico es el corazón que no se ha convertido a Cristo. Alguna vez leía algo sobre ese tema en donde decía el autor que estaba discutiendo con unos familiares que eran católicos romanos, tenían cuadros y demás. Y él entendió que el problema no era la idolatría en sí, sino que el problema era la justificación por la sola fe en Jesucristo. Y lo que se debía abordar es hablar sobre la salvación que es en Cristo Jesús. Porque si uno empieza, mira, eso es un ídolo, no oye, no ve, bueno, eso es evidente que no oye, que no ve, que no camina. Eso es verdad. Salmo capítulo 115, o, en fin, o 135, Isaías también, tienen una cantidad de textos allí que nos hablan de la idolatría. Pero recuerde algo, el pagano no va a entender a menos que Cristo le abra los ojos. Y la única manera en cómo le abra los ojos es con el Evangelio. Ocupémonos en predicar el Evangelio, porque ya el conflicto se va a generar. Yo sé que nosotros seguramente como el apóstol Pablo, el corazón nos va a arder de fuego, de celo, pero ¿cómo es posible que adoren estas imágenes? Y no solo en el catolicismo, sino otras imágenes. Pero el asunto es que Dios nos dé sabiduría allí, porque creo que podemos generar un problema mayor si no somos sabios.
¿Podrías comparar esa situación con Pablo en eh, Atenas. en Atenas Sí, cuando se presenta delante de otros dioses? Sabiamente no llega a hacer iconoclasia. Iconoclasia es derrumbar destrucción de de ídolos. ídolos, sino que Sí. presenta el Evangelio de una forma... Claro, hay que encontrar un punto de contacto, eso es totalmente cierto. Pablo lo encontró en aquel altar donde decía, traducción Reina Valera, al Dios no conocido, de otras versiones, a Dios el desconocido. De este es el Dios que yo vengo a hablarle, el Dios que ha creado todas las cosas. Eh, Me viene a la memoria el tema de un amigo, pastor presbiteriano. Él trabaja con un colegio católico, católico el colegio. Y algunos sacerdotes y otros hermanos le llaman ellos a los monjes que están ahí, que son monjes sin hábito, y algunos sabrán qué colegio es. Entonces, ellos estando allí, empezaron a hablar con él y le hablaron del credo. Y él usó el credo como punto de contacto para expresar una cristología correcta y a partir de allí una correcta presentación de las a sus compañeros de trabajo. Dice que más de uno quedó pensativo por lo menos. Pero ¿qué usó? El punto de contacto, el punto de contacto. Otros tienen, qué sé yo, tienen catecismos también que se pueden usar como puntos de contacto. Otros han usado, ¿saben qué? Las novenas navideñas. Mm. A un pastor en donde él estaba, le pidieron el favor de que asistiera a la novena navideña y él dice, ¿y él qué hago? Entonces le digo, me avisan cuando me toque enseñar. Y cuando llegó, predicó sobre el texto que tocaba y predicó el evangelio. Amén. Entonces hay que encontrar la manera de hacerlo. Creo que somos más sabios así que chocando de frente con ellos. Recuerden, el impío, el no creyente no va, el no Si creyente, tienen preguntas, la pueden ir enviando. el no creyente no va a creer, no va a creer a menos que el Espíritu de Dios abra su corazón. Y nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Y a propósito del tema, Pastor, otra de las preguntas que nos llegó nos preguntaba sobre la Navidad. Particularmente estamos en una fecha donde el mundo se desboca a la idolatría y a una imagen o a una idea de Navidad completamente o comercial o completamente pagana e idolátrica. ¿Cuál es nuestro deber, por ejemplo, ahora que nos invitan a una fiesta de Navidad, una novena, y que son normalmente novenas bailables y el licor y Y bueno? termina todo el mundo más gordo por culpa de la Y Navidad. la pregunta en sí nos decía, ¿podemos o no podemos celebrar Navidad? Hay tres posturas, Sí, entiendo la historia. el luteranismo clásico, Lutero dijo, bueno, celébrenlo con toda libertad la Navidad. Ulrico Zwinglio fue más radical y dijo, no, todo eso es idolatría. Destruyan todo lo que parezca Navidad. Y mientras que Calvino dijo, bueno, cada iglesia está en libertad de celebrarlo como quiera, ¿verdad? Yo soy calvinista en ese punto. Y creo que nosotros tenemos una clara tendencia a respetar la conciencia en ese sentido. Pero creo que tampoco podemos caer en el extremo de las redes. Ya arrancó ayer la pelea en las redes. ¿Qué es paganismo? ¿Qué no es paganismo? Que sí, que no, que yo te odio más. En fin, todo esto empezó ya porque no, que sí, que la Navidad, que no, que Papá Noel es un demonio, que el árbol, bueno, eso ahí dicen de todo. No, yo creo que es una excelente oportunidad para hablar de Cristo, de cristología, de que el Señor se hizo hombre. El Dios Todopoderoso se hizo hombre y habitó en medio nuestro y vino a salvar a su pueblo. Creo que es el mejor momento para predicar acerca de esto, porque no falta el amigo que nos llama. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Tengo rato que no te veo. ¿Por qué no nos encontramos? Vamos a encontrarnos y vamos a hablar de Cristo. Claro que sí. Aprovechemos esos tiempos. Creo que de verdad que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos haga sabios en esta época. Miren, hay personas que han llegado al extremo de incluso de rechazar hasta un presente que le den porque esa fiesta es pagana.
Mm. Por favor, un momento. Cuando alguien te da un presente es porque te aprecia. Sí, entonces, no podemos llegar a nosotros a tratar de destruir esa manifestación de afecto de un familiar, de un amigo, por una postura legalista. Seamos cuidadosos con eso, de cómo nos acercamos. No sé si los pastores quieran Pastor agregar Odu, algo. Bueno, sin duda que el tema de la idolatría es un asunto delicado, pero también hay que tratar de no hacer esas lecturas descontextualizadas de tomar un texto como el que aparece en los profetas o por allá que habla de debajo de los árboles frondosos y todo ese cuento y enseguida transporarlo. Porque de seguro que nadie que tenga un árbol de Navidad hoy en su casa se ve uno hincándole y pidiéndole al árbol que le dé vida, que le dé todas esas cosas. O sea, creo que en la actualidad nadie incurre literalmente en una adoración al árbol o a pensar que ahí esa es su divinidad y que le provee. Entonces a veces se hacen como unas críticas exacerbadas. Obviamente, si alguien hace algo, eso es una clara idolatría. O sea, eso es de reprender. Pero a veces formamos, digamos, conflictos donde no es necesario que terminan siendo un obstáculo para el Evangelio en lugar de un momento para el Evangelio. Entonces, a ese tema hay que tenerle cuidado. Las posturas, cada uno sostiene y todo ese tema, lo que uno ve con ausencia en este tipo de situaciones es que no hay de verdad un diálogo razonable sobre los temas, sino una santa inquisición de unos contra otros. Tú eres el hereje porque tal cosa y tú eres el otro, pero lo último que se ve es un diálogo sobre el tema. Lo que se ve es anatemas van y anatemas vienen, mm. yo te maldigo, tú me maldices y ahí todo el mundo queda como que bajo la maldición de unos y otros. Y cuando eso se da en el seno de una familia, es lamentable que a partir de una fecha como esta comience una contienda que dura todo el año. Y de pronto familias que se separan y que nunca más se vuelve a dar un puente para hablar del Evangelio porque un adorno, porque realmente eso es un adorno, que si lo pone, que si no lo pone, pues puso un adorno y cada uno en su conciencia evaluará que no le gusta o que sí le gusta. Lo que yo veo tan delicado en el tema es que no somos en muchas de estas situaciones capaces de un diálogo respetuoso sobre los temas, que incluso puede llegar a concluir simplemente diciendo no estoy de acuerdo, pero respeto tu práctica hasta el punto en que obviamente no se salga y no llega hasta la idolatría verdaderamente. A propósito del tema familiar, eh, varias preguntas que nos han hecho tienen que ver con la relación entre las familias. Tú pusiste un caso. Por el tema de idolatría se rompe una relación familiar, pero también hay casos donde se rompe una relación familiar por abuso de poder del padre. Una de las preguntas que nos hacían es qué se hace en cuanto al principio bíblico, al mandato, el único mandato con promesa de honra a padre y madre, cuando aquel padre ha estado ausente toda la vida y después aparece y quiere pedir ayuda o quiere que le compartan con él ya cuando ha abandonado su hogar toda su vida. Bueno, hay varias situaciones. Recuerden, aquí se une el tema que vimos con la misericordia, ¿cierto? Es un principio de misericordia y es un principio honrar a padre y madre. Entonces, tenemos que, aunque no fuera, digamos, el principio de la misericordia aplica para todo el mundo y en el caso de un padre, pues mayormente. Pero eso no significa que siempre se deba ayudar de la manera que la persona lo pide. Eso es otra situación. ¿Por qué mi padre o mi madre o mi hermano o cualquiera está en esa situación y cómo de verdad puedo ayudar? A la pregunta, ¿hay que ayudar? Siempre y cuando dependa de ti, pues hazlo. Pero ser sabio en ayudar. Ah, es que mi padre aparece cada vez que necesita dinero para el trago. Qué pena, pero no puedo darte dinero. No tengo. Para eso no tengo. Así evidentemente tenga la cantidad, dice, o para vicio, o para vivir un estilo de vida de apariencias y de lujo,
pero en últimas una vida irresponsable. No, así seas mi padre, para eso no tengo. O sea, digamos que esas son las situaciones. Si llega a tener una verdadera necesidad por una situación que no es el producto de su irresponsabilidad, de su vicio, de eso, y está en nuestras manos ayudarlo, por supuesto que debemos hacerlo. Pero a veces, lastimosamente, hay personas manipuladoras, hay personas que se aprovechan y creo que es muy común, incluso padres que se aprovechan de sus hijos. Pero es que tú me debes esto, es por mí y todo lo demás. Sí, pero es que yo no voy a patrocinar una vida desordenada. Porque hoy viene porque apostaste y perdiste, entonces yo te doy. Va a seguir apostando. Mm. Ya perdió 100, después pierde 200, después pierde 300 y hasta dónde le vas a patrocinar el vicio. Entonces, en ese tipo de situaciones, la mejor ayuda es decir que no y decir, necesitas verdaderamente ayuda para salir de esa mala práctica, en eso sí te puedo ayudar. Pero que le aseguro que cuando le dice eso, ya dice, no, yo vine por la plata. No vine por cambiar mi vida y por reorientarla y por quitarme este vicio o esta mala costumbre. No, yo vine para que me patrocinaras el vicio. En esa situación, pues, ante cualquiera deberíamos decir, no, yo no puedo apoyar eso. Esa situación en particular nos recuerda y nos conecta con otra pregunta. eh, no solamente hay ídolos visibles en las casas de nuestros familiares incrédulos, también hay ídolos que no vemos nosotros. Como por ejemplo, el padre que viene a buscar dinero tiene un ídolo del dinero. ¿Qué hacemos como cristianos cuando vivimos en medio de una familia que idolatra ídolos que no vemos tal vez? Tal vez ellos abiertamente por respeto a nosotros hemos visto que a veces la gracia común obra incluso nuestro trabajo, que hay compañeros que se restringen de hablar vulgarmente delante de nosotros porque saben que somos cristianos, y hay familia donde saben que somos cristianos y bueno, esconden sus ídolos, pero hay ídolos en su corazón que no vemos. ¿Qué hacemos? Yo pienso que el mismo principio de confrontar de manera sabia esas situaciones, es decir, hablarles. Por ejemplo, en la Navidad, adorna su casa como nunca en su vida, se gasta el dinero que usted quiera adornando los miles de millones y uno dice, bueno, pero ¿por qué lo haces? Porque es que la casa mía tiene que ser mejor que la del vecino. ¿O no? Mm. Y tiene que ser la mejor de la cuadra y de la ciudad si se puede. ¿A quién está recordando algo de Dios? No, está buscando construir una imagen personal donde Él es su ídolo que debe ser reconocido y honrado. Esos ídolos también hay que confrontarlo. Dice, ¿de verdad tú crees que ese es el sentido de eso? ¿Y dónde está Dios en todo ese asunto? ¿A quien deberías dar honra? No, no está, estás tú. Entonces, todas esas cosas suceden en estas festividades. Y sí es bueno, de manera sabia, introducir esos temas. Qué bonito el adorno. Sí. ¿Y qué crees de qué significa eso para ti? Mm. Y de pronto ahí ya la pregunta como que, bueno, significa tal cosa. Bueno, a la luz del Evangelio, ¿sabes lo que estás festejando? No. Ah, bueno, entonces ahí hay una puerta para hablar. No sé si Pastor Edwin quieras comentar algo. Yo creo que también podemos partir de lo general a lo particular. Y en el caso de la idolatría, si bien es cierto, debemos analizar cada caso en particular, porque no todos los casos de idolatría son iguales. Entonces, a veces cometemos el error, como lo decía y lo expresaba el pastor Alex anteriormente, cometemos ese error de ir y atacar directamente los casos de idolatría, pero debemos analizar también el contexto. Y yo lo digo por experiencia y voy a colocarme por ejemplo, disculpen que lo haga. Mi familia, la mayoría de mi familia es católica, apostólica, romana. Mm. Y yo tenía la experiencia de que cuando iba a visitarlos, mi tía muy amorosamente me cedía su habitación. Y en esa habitación, créanme, había más de 300 ídolos.
Y eso era incómodo, dormir uno mirando que esos ojos lo veían uno. ¿Qué? Es incómodo. ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacía mi esposa y yo? Cogíamos una sábana y la colocábamos sobre los santos. Y mi tía lo sabía y al día siguiente lo que hacíamos era que le compartíamos el evangelio y le predicábamos a ella, le decíamos que eso estaba mal, pero tampoco le atacábamos la forma en que lo hacía. Por eso les decía, hay que ir de lo general a lo particular. Ahora, en cuanto al tema de los padres, igual, hay que analizar cada situación en particular. Si bien es cierto, muchos padres aprovechan con la idea de decir, no, pero es que la Biblia dice que tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Y entonces es una forma como de manipular al creyente para que se vea obligado a ayudar al padre. Pero hay que analizar si verdaderamente ese padre necesita esa ayuda para su sostenimiento económico o si realmente lo necesita para seguir viviendo en la sinvergüenzura en la que se encuentra. Entonces, yo creería que eso es. Pastor, ¿ibas a agregar algo? Sí. Con relación a lo que dice el pastor Edwin, esto es, creo que aquí hacemos un flaco favor, sea que nos desbordemos en dar ayuda o que entremos en un conflicto. Cualquiera de las dos situaciones no es conveniente. Creo que el asunto ahí es de confrontación, que es uno de los principios, de mostrar el pecado, confrontar con sabiduría y presentar el evangelio. Son etapas serias en esto, porque si llega el padre con todos los problemas que el pastor Udo está diciendo, que el pastor Edwin están diciendo ahora, es decir, lo que estás haciendo está mal y está mal esto es un grave pecado. Aquí no se trata de si yo estoy bien o si yo tengo obligaciones. ¿Qué pasa con tu responsabilidad? ¿Qué pasa con tu responsabilidad? ¿Qué hiciste con tu vida? No es, y no es para hacer sentir mal, es una realidad, es una confrontación con el pecado. ¿Cómo Y, lo haces cuando estás bajo la autoridad de tus padres? O sea, digamos que de pronto lo hemos hablado desde el punto de vista de nosotros que somos cabeza o que llegamos a visita a un hogar, pero es alguno de los jóvenes cuyos padres son los idólatras o sus hermanos son los idólatras. pero es que allí también con sabiduría tiene que confrontar, porque es su obligación como creyente. Y Y te lo digo, y sabemos las consecuencias que pueden haber, porque aquí hay momentos en que va a ser inevitable que se escale el conflicto, que se escale el conflicto. Yo sé que muchas veces cuando tú estás joven o cuando uno está joven, uno es impetuoso, pero tiene que saber cómo confronta la situación, cómo les dice, porque casi todos los padres eh, creen o creemos que sabemos mucho más en muchos aspectos, pero el padre no creyente nunca se va a dar cuenta de sus grandes falencias espirituales. Pero el joven creyente está llamado a, con sabiduría, confrontar la situación. Y Incluso cuando hay temas no solo de idolatría, sino de irresponsabilidad dentro de los padres, porque puede darse el caso. hay una pregunta relacionada a eso. ¿Qué hago yo si yo soy el hermano mayor, soy creyente, mis papás no son creyentes y dan instrucciones a mi hermano menor abiertamente contrarias al evangelio? ¿Qué hago? Yo puedo intervenir contra mis papás Sí, para defender a mi hermano y predicar el evangelio. sí, señor. No solo puedes, sino tienes la obligación espiritual y moral de hacerlo. Y eso toca. Y es un caso difícil porque mm, mm, nosotros no vamos a creer que la conversación tal vez se desarrolla como está escrito en los libros de consejería bíblica. Querido padre, estás haciendo mal. Y el padre dice, querido hijo, lo estoy haciendo mal y ahí va el florero. No, aquí hay una situación que puede ser muy compleja, pero por, por amor al Señor muchas veces toca hacerlo. No sé, pastores. Pero ¿crees que hay momentos donde uno dice ya no más, o sea, la autoridad son mis papás y yo no puedo meterme más ahí? El- el- ese es el tema. O sea, recuerden que toda autoridad tiene límites y eso incluye la autoridad de los padres. Y hay varios precedentes en la escritura sobre los límites de las autoridades. Uno de los clásicos es donde a los apóstoles les ordenan las autoridades religiosas no pueden predicar. Y dicen, no, hay
una autoridad superior a ustedes, que es la autoridad de Dios, y es preferible obedecer a Dios sobre los hombres. Entonces, puede que incluso eso pueda suceder con los padres. Por ejemplo, un padre que le dice a su hijo, róbate eso, vamos a llevarnos eso. Y un hermano mayor se da cuenta de esa situación. No puede permitir que a su hermano menor, su padre abusando de su autoridad, lo convierta en un delincuente. Porque ya se sale desde todo, desde toda, o sea, su autoridad no llega hasta imponer una cosa de esa naturaleza. Entonces ahí sí el hermano debería decir, no, mira hermano, no obedezcas eso, porque mi papá no puede convertirte a ti en un ladrón. O sea, él no puede imponerte eso como modelo de vida o cualquier otro tipo de situaciones de esas. O lo que el padre que le quiere dar el cigarrillo de marihuana al muchacho porque ya él, ya, o emborracharlo o cualquier otra cosa, ya me dice, tú no estás obligado a complacerlo en eso, porque ya ahí está desbordando el límite de su autoridad para hacer un daño injustificable a un menor. Entonces en eso, pues, ese tipo de situaciones deben ser confrontadas. Y no solamente por el hijo, por cualquiera de su familia que viera una situación de eso, no puedes convertirlo en un delincuente. Eso no es lo que tú puedes transmitirle. No, pero es que es mi hijo, yo lo educo como quiera. Da mucha pena, pero no puedes seguir pensando de esa manera. No puedes, y ya eso es hacer daño a un menor. Entonces, ese tipo de Cuando situaciones ya. ahí tú tratas temas que son abiertamente, incluso para la sociedad, inmorales. En una de las escuelas hablábamos sobre cómo la sociedad ha normalizado conductas inmorales. ¿Qué haces cuando toda la familia ha normalizado que uno de sus hijos es LGBTI y a tu hijo cristiano lo obligan a participar, no de una inmoralidad, pero de estar en las reuniones celebrando la inmoralidad de aquel familiar LGBTI? Recuerden que también está el tema de la conciencia, hay los límites de la conciencia. Puede que a la luz de la sociedad o de esa familia sea una costumbre, pero si al joven le representa un problema en su conciencia, él tiene derecho a abstenerse y debe ser respetado en esa abstención. No, yo no participo, yo no voy a ese matrimonio, yo no asisto a ese evento, yo no voy a ese bautizo, yo no participo de eso, o no voy a la misa de muertos, no voy a... Dice, no, no participo. ¿Por qué? Porque tengo una sincera convicción en mi conciencia de que eso no está bien ante los ojos de Dios. Y como padres, ¿hasta dónde yo puedo exponer a mis hijos ante un familiar LGBTI que moralmente es una persona, digámoslo, un buen ciudadano? Es una persona que no roba, que no mata, que no miente, es LGBTI, pero no está influyendo a mis hijos a que se comporte como LGBTI. Bueno, en el caso de que no esté influyendo en eso, ninguna relación humana es exacto, que el tema, mientras él no incite, mientras no eso, hay que enseñarles a que traten también de forma respetuosa a esa persona. Digamos que esa urbanidad normal no tiene por qué perderse frente a esas situaciones. Es un ser humano digno de respeto igual que cualquier otro ser humano. Lo que no compartimos es ya su práctica, pues, inmoral. Sí, alguna vez a mi esposa y a mí nos tocó hablar con un gay, persona, pero que no era abierto en la práctica, de hecho, muy respetuoso en su casa y con una cantidad de luchas, obviamente, todavía le quedaba conciencia. Y recuerdo que le hablamos casi 2 horas, eso fue un poco antes de que muriera, pero hablamos casi 2 horas con él y le planteamos su pecado, le mostramos. Y él, como decía el pastor Odu ahora, era muy respetuoso, pero esos casos son casos, hoy en día son extraños, porque hoy en día este pecado se ha desbordado y se acusa de intolerante a cualquier persona que se atreva a confrontar que se atreva a confrontar el pecado.
Pero aquí es donde nosotros tenemos la obligación de confrontar el pecado, porque a eso nos llamó el Señor, y no solo a confrontar el pecado, sino a mostrar el Evangelio. Y ese es un asunto real que se nos puede presentar en nuestros contextos hoy más que nunca, donde son sociedades progre que cada día se abren más a eso, que cada día se destruyen, que cada día destrozan más al individuo, que van más en contra de la masculinidad bíblica y de la feminidad bíblica. Entonces, hoy en día, por ejemplo, se nos ataca cuando hablamos de masculinidad y nos dicen que somos masculinos tóxicos. Es la expresión que se utiliza porque defendemos la masculinidad como está en la escritura, como está. Entonces, creo que estamos llamados a confrontar todo esto y no dejar que avance, no podemos permanecer tranquilos cuando este tema va golpeando más fuerte. ¿Y creen ustedes que hay límites? Eh, en el Nuevo Testamento vemos que Pablo dice que aquellas casas donde no los reciban, bueno, el Señor, perdón, el Señor dice aquellas casas donde no los reciban, sacúdanse los sandalias y váyanse. Hay límites en las relaciones familiares donde yo puedo decir hasta este punto llego yo, te exhorté, te dije, chao, o sea, mi familiar, un hermano que está en una infidelidad, en un adulterio, yo le digo, estás en pecado, delante del Señor esto está mal, no me hables más, no quiero saber más de eso, por favor, no me prediques más el Evangelio, no quiero saber nada más, debemos respetar su decisión. Es que ahí precisamente está el límite. Yo considero que, sí, correcto, yo considero que sí hay límites y ya lo expresaste. Si la misma persona lo dice, ya no me prediques más, ese es el límite. Ahora, si no lo expresa y nosotros seguimos, también hay un límite, porque tampoco podemos estar perdiendo, y disculpen lo que voy a decir, perdiendo el tiempo, predicándole a una persona que constantemente va a rechazar el Evangelio. Igual nosotros no somos los que convertimos a la persona, simplemente presentamos el Evangelio y el Señor es quien lo va a confrontar finalmente con su pecado. Y será Él, al final, que rendirá cuentas delante del Señor. Y como padres que tenemos autoridad, también tenemos límite. Por ejemplo, mi hijo me dice, ya no quiero ir más a la iglesia, no me lleves más, no me invites más. ¿Lo dejo en la casa durmiendo viendo televisión o lo traigo a la iglesia? Depende de la edad. ¿Qué edad? No, lo legal y si es más grande que tú. Si me puede pegar, no. No, mira, te lo dice alguien que ha vivido la experiencia. Todos aquí saben que mi hijo menor no es creyente. Es un hijo sujeto, gracias a Dios, es un hijo sujeto, obediente, pero frente al Evangelio no, frente al Evangelio ha sido rebelde. Y nosotros llegó un momento en que dijimos, no vamos a insistir sobre eso, oramos por él, le predicamos en casa, pero ya no lo podemos obviamente obligar a venir a la iglesia. Cuando llega, llega porque el Señor lo mueve. Cuando viene, las veces que llega, en fin, cuando tiene situaciones que él sabe que en Dios está la respuesta, seguramente me llama, papi, necesito que ores por mí, por tal cosa. Pero, eh, pero son situaciones que nosotros como cristianos tenemos que aprender a leer. Recuerden algo, nosotros cuando pasan los años, como dice Ted Trick en Cómo pastorear el corazón de su hijo, nosotros vamos haciéndonos más viejos, más grandes y vamos perdiendo el poder físico, mientras que los hijos se van haciendo más fuertes y tenemos que ir ganando es en convencimiento y autoridad delante de Dios. Es decir, la mano tiene que tocar es el corazón, ¿no? Ya perdemos otro tipo de influencia sobre ellos, esa influencia coercitiva, ya la vara no aplica cuando el hijo tiene 22 años, 23, ya la vara no aplica. Entonces, son situaciones donde nos toca con sabiduría también llegarle y predicarle y hay situaciones de rebeldía en donde toca abrir la puerta de salida. Lastimosamente, bueno, hijo, aquí no puedes estar. Aquí se acabó la oportunidad de vivir bajo el techo, porque este es un hogar cristiano, y si no puedes,
por lo menos sujetarte moralmente a las normas del hogar cristiano, pues te toca salir. No te puedo convertir, pero hay unas normas. El cristianismo trae consigo unas normas morales y si tú no puedes cumplirlas, pues la puerta de salida está allí y no podemos hacer absolutamente nada, nos duele, pero adelante, no hay nada que podamos hacer. Le Un, aseguro que muchas veces esa situación, ahora, por favor, entiéndanos algo. Nosotros como iglesia no le vamos a decir a usted que lo haga, porque eso es un tema familiar y creo que nosotros no vamos a invadir. Y quiero hacer esa claridad porque entiendo que hay iglesias, incluso iglesias hermanas de la Reforma, en donde cuando llega a consejería se usa una técnica directiva agresiva y le dicen, échelo. Oh, un momento, güey. Yo no conozco lo que me están diciendo, conozco lo que me están diciendo, pero no conozco todas las situaciones que se están presentando al interior de. Nosotros tenemos que ayudar a los padres a discernir o a los hermanos, hijos, a discernir, pero no podemos tomar decisiones por ellos, porque puede alguien tomar esto como una excusa para salir de los hijos porque no los quiere tener en mm, casa. O un padrastro para salir del hijastro porque no lo quiere tener en casa. O cualquier situación. No, cuidado con eso. Estas son situaciones más complejas. Tú ahí tocas un tema providencialmente y nos permite cambiar un poquito el tema en cuanto al abuso de poder. Este pastor que llega a decirle a ese familiar, eche a su hijo, en mi percepción personal, está abusando de su poder. ¿Qué hacemos como creyentes ante un pastor de una iglesia sana, una iglesia bíblica, como lo has expuesto, que transgrede el límite de su autoridad y las esferas, como tú nos has enseñado, pastor Odu? ¿Qué debo hacer yo como creyente, como miembro de esa iglesia, cuando el pastor está abusando de su autoridad? Y aparentemente no estoy hablando de abusivos de autoridad de una iglesia de prosperidad, de una iglesia pentecostal, sino de iglesias reformadas donde tenemos pastores de carácter muy fuerte que, apelando a la santidad de su congregación, transgrede el límite entrando a un hogar a decir qué debe hacer ese hogar. Ahí hay varias cosas. Primero, así como hay un deber de obediencia cuando la instrucción es legítima, vamos digamos, a colocar un caso distinto, un caso que puede ilustrar. Llega el joven mayor de edad con la novia incrédula, pastor, cáseme. No, porque aquí en la escritura dice que no, que eso es un pecado y yo no te puedo dar la bendición para un pecado. Así que vuelva por donde vino, más bien ella, y quédese usted porque usted va para una disciplina porque evidentemente estás yendo en una dirección distinta. Pero pongamos que viene una pareja de creyentes. Llegan, no, tú no te puedes casar con ella. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Esa orden no tiene ninguna justificación. O sea, yo no le puedo decir a un joven, es ella, es él, es alguna otra cosa, porque uno no tiene la esfera para decirle a otro hermano con quién se tiene que casar. Eso es un claro abuso de autoridad, de poder. No, usted se casa con ella porque si no la iglesia no le da la bendición y no lo casa. ¿Por qué? O sea, es evidente que quien tiene que escoger su futura esposa, ahora, escoger de acuerdo a los principios de la escritura, una mujer piadosa, esto, lo otro, es ese joven. Cuando se da eso, primero tiene un derecho también a desobedecer. Me da mucha pena, pastor, pero con todo lo que yo te quiero y con todo lo que yo te respete, yo no me voy a casar porque con la que a ti te guste y no con la mujer que Dios me ha dado a mí para casarme. Yo no voy a obedecer eso. Y como los gobiernos de las iglesias reformadas deberían ser plurales, también él tiene otra instancia para decir, llamar al otro pastor y decirle, oye, esta persona prácticamente me quiere obligar a que yo me case con una mujer que no es la mujer que yo estoy considerando para mí. Yo no voy a obedecer eso. Que interven y vamos a mirar qué hacemos porque yo no puedo
aceptar ese tipo de dinámicas. Para eso también ahí está el tema de la pluralidad, que haya otro contrapeso. Pero evidentemente que ese tipo de órdenes ya no son razonables y no entran dentro de la autoridad. Incluso una cosa es el consejo, como se puede dar el consejo de los padres, pero ya la imposición se sale de la esfera de un pastor. Eso no es sano de ninguna manera. Hay casos donde... Sí, basta. Sí. Hay un caso real, ahora con lo que planteaba el pastor Odu. Alguna vez estaba hablando con una hermana, miembro de una iglesia reformada fuera de Colombia. Y, y ustedes no se imaginan lo peligroso que puede ser la sugerencia de un pastor en cuanto a matrimonio. Ella me decía, a mí me parece tan lindo, pastor Alex, que el pastor donde yo estaba se acerca a los jóvenes y le dice, ¿no has considerado a la hermana tal? Mm. Yo me tuve que agarrar de la silla para no caerme y le, y le dije, ven acá, ¿me estás haciendo una broma? No, no, pastor. Y yo dije, no, eso no está bien. Y ella casi se sorprendió. Yo dije, no, no, es que nosotros no estamos, no somos el Espíritu Santo de Dios, que da esas convicciones también. Y tampoco somos doctor corazón, que unimos porque nos parece. A uno le pueden parecer muchas cosas, pero cállese la boquita, pastor. No esté metido en esas cosas, porque no sabemos si lo que estamos creando es un problema. No, no, eso es muy delicado. Ahora, puede ser que en consejería uno ve que los dos no tienen nada que ver, nada, absolutamente nada. Y uno termina preguntándole, ¿ustedes por qué se quieren casar? Puede ser, ¿cuál es el tema? ¿Ustedes por qué se quieren casar? Y empiezan las respuestas estas. No, porque me parece una persona, ta. Y uno esperando que alguno de los dos diga, pastor, quiero glorificar a Dios en mi matrimonio, quiero ser un reflejo. No, uno no escucha eso a veces. Sino no, uno dice, no, el problema es que este está perdidamente enamorado de la belleza física o del intelecto del otro, y cuando esto se acabe, es cuando este matrimonio va a empezar. Y ahí es donde a veces uno aconseja de otra manera. ¿Por qué no le ponen un poquito de freno a eso y esperan unos meses más, unos 4 meses más? No, pastor, queremos que nos cases ya. Yo no puedo. Dile a Odo. Una, yo creo que una de las dificultades que encontramos en cuanto a la vida cristiana en las situaciones es precisamente porque el ser cristiano cuesta. Y la gran comisión cuesta, y lo hemos visto. ¿Qué hago con un familiar incrédulo? ¿Qué hago con un amigo incrédulo? ¿Qué hago con el trabajo incrédulo? Y es que el Señor nos llama a ser santos en medio de un mundo que no es santo. Y muchas veces queremos es apartarnos. Y, y hay muchas veces como pastores, tal vez se lleva a ese caso de querer apartar, como a veces uno de papá, apartar a los hijos del mundo para que no les pase nada. Incluso llegan a consejos no solamente del matrimonio, sino con qué amistades puedo estar, qué amigo puede estar en la iglesia, con qué persona puede relacionarse. Hay una pregunta que nos dice, ¿puedo tener amigos que no sean cristianos? Ahí los proverbios hablan en términos de esa categoría de amigos soy de los que te temen y guardan tus mandamientos. O sea, cuando uno habla de un amigo, es una persona a la que uno le tiene la total confianza como para dejarlo opinar sobre cosas o que tenga el acceso a decirle, hey, te estás equivocando, hey, ¿qué estás haciendo? Hey, ten cuidado. Digamos que debería ser esa persona que nos conoce tan bien que dice, no estás actuando como normalmente tú actuarías. Algo te pasa y debes detener. A ese nivel de intimidad, no creo yo recomendable que llegue una persona incrédula al corazón de un creyente.
evidentemente, relaciones, digamos, de buena convivencia, de amistad, en un sentido de relaciones sociales, pues obviamente que nosotros vivimos en este mundo, tenemos compañeros de trabajo incrédulos, de estudio incrédulos y debemos mantener en todo lo que depende de nosotros relaciones cordiales. Pero cuando se trata de una amistad, la escritura, los proverbios hablan de una gran cantidad de principios para escoger a aquella persona que es de verdad un amigo, aquella persona a la que yo voy a escuchar, aquella persona a la que yo voy a pedir un consejo, aquella persona que me va a decir en determinado momento estás actuando mal, o aquella persona a la que Dios pone por la providencia para que nos levante cuando estamos desanimados. Pero usted se imagina en el caso donde hay una situación de dolor, de tristeza o algo, el amigo incrédulo, vamos, yo te invito a un trago. Mm. Y me dice, bueno, o sea, ¿qué beneficio con qué criterio escogí yo esa amistad? O sea, el que está en el lugar equivocado soy yo. Desde su punto de vista, él está teniendo buenas intenciones para conmigo, ¿o no? Porque él me, ¿qué más que invitarle un trago a mi amigo? O sea, si está triste, vamos a consolarlo. Aquí está la botella de whisky. Si yo soy el que escogí ese amigo, el problema lo tengo yo. La falta de discernimiento es mía. La falta de buen juicio es mía. Porque debería tener otra persona cercana que estuviera ahí en esa situación conmigo. Entonces también es eso. ¿A quién dejo yo entrar en mi esfera privada? ¿Quién se va a enterar de pronto de las cosas de mi familia? ¿Quién de mi situación ya más personal? No es recomendable que sea una persona inconversa. O sea, eso desde ningún punto de vista es recomendable. No es Debe haber, prudente. debe haber una razón por la cual el Señor los envió de dos en dos, ¿no? Tú nos explicabas en el sermón pasado, Pastor, sobre el tema de la relación, los miembros. No somos miembros amputados cristianos 007 escondidos en el mundo. ¿Y cómo puedo yo ser amigo de alguien que no va a andar conmigo en lo mismo? Sí, y ahora tú acabas de usar, Efra, una palabra que es clave en esto. Tal vez no le hemos dado la importancia a la expresión membresía. Y la membresía es una relación que ocurre dentro de un pacto. En este caso es el nuevo pacto, cuya expresión social, llamémosla así, es al interior de una iglesia local. Eso es lo que nosotros entendemos, al interior de una iglesia local. Piense esto, ¿Dios lo hizo miembro del mundo? No. No, Dios no nos hizo miembros del mundo. Dios nos hizo miembros de iglesias locales. Miren, tal vez algunos de ustedes o muchos de ustedes no saben cómo pastores y diáconos y gran parte del liderazgo luchamos por no por mantener un buen ambiente, porque eso sería una expresión muy empresarial, sino en mantener relaciones fraternas que sean adecuadas y que sean para la gloria de Dios. Trabajamos en eso, trabajamos en eso. Tratamos de que nuestra expresión continua de amor sea esa, porque Dios nos ha llamado a eso, a expresarnos de esa manera. Ahora, es evidente que hay más amigos que otros. Sí, hay más afinidad que entre unos que otros. Usted ve que los que les gusta el fútbol se reúnen y hablan de la palabra y hablan de fútbol. Los que de pronto leen más, también literatura clásica u otra cosa, se reúnen y hablan, oye, estuve leyendo tal libro, me pareció muy bueno, en fin. O los que, o incluso hay de todo dentro de la iglesia del Señor, pero el común denominador es que todos son miembros del cuerpo de Cristo. Y esto es, creo que es lo más importante acá, lo que significa ser miembro. Ahora, entiendo que es muy duro porque la mayoría de nosotros venimos de contextos que no, en donde la idea o el conocimiento de iglesia local es muy pobre.
es muy pobre. O sea, la iglesia local es un lugar donde llego cada domingo, cada día de semana, me reúno, grito, salto, hago esto, escucho un discurso motivador y me voy a casa. No, eso no es la iglesia local. Entonces, cuando empezamos a aprender lo que es la iglesia local, creo que por eso es tan difícil comprender la realidad de la membresía, de lo que connota. Tú tocas un tema que es la membresía es uno de los distintivos de la iglesia. Ah, ¿tú vas a comentar sobre el Iba tema? a comentar Perdón. algo y acotando lo que decía el pastor Oduber hace un momento. Si bien es cierto, nosotros no podemos abrir el corazón a cualquier persona. La Biblia también nos los enseña y nos dice que hay amigos que valen mucho más que un hermano. Y quizás nosotros dentro de nuestro núcleo familiar, con nuestros hermanos tenemos mucha afinidad. Ahora imagínese un amigo, pero amigo en todo el sentido de la palabra que esto conlleva, a quien nosotros podemos íntimamente hablarles y que ellos también puedan hablar aspectos de nuestra vida. Gracias, pastor. Comentaba el pastor Alex, estaba hablando de uno de los distintivos de la iglesia reformada, la membresía. ¿Qué pasa cuando por causa de nuestro pecado o cómo debemos actuar o cómo debemos exhortar a aquel hermano que en la emoción del descubrimiento de la reforma entra, como se dice coloquialmente, pateando las puertas y entonces todo lo pasado, sus hermanos en las iglesias pentecostales, carismáticas, ya no son hermanos, sino que son herejes? ¿Cómo exhortamos a esos hermanos? ¿Cómo los discipulamos? ¿Cómo los guiamos para que no hagan eso cuando se acercan a la reforma? Yo creo que la mayoría de nosotros cuando conocimos la reforma actuamos de esa forma, precisamente por el desconocimiento. Entonces ya lo que antes nos parecía bien, lo desechamos. Y yo creo que no deberíamos hacerlo de esa manera. Si bien es cierto, debemos alejarnos de las cosas que realmente no nos llevan a Cristo, ¿cierto? Tampoco, pero también es cierto que no podemos perder ese contacto, esa amistad, porque también son creyentes. Son creyentes nuestros hermanos que estuvimos en otra congregación, son creyentes al final, hacen parte del cuerpo universal de la iglesia de Cristo. Entonces creería que la mejor forma sería no patearlos como comúnmente uno hace, sino tratar de enseñarles a ellos el evangelio también, que ellos puedan llegar a conocer el verdadero evangelio, el verdadero Señor, y que sea el Señor quien los convenza finalmente. Yo creería que ese es nuestro deber como creyentes. Mostrar la gracia de las doctrinas de la gracia. Sí, alguna vez alguien predicó un sermón fue sobre gracia o misericordia, ¿no? Y sobre la gracia, y en la noche llamaron a Odo y le dicen, es el sermón sobre la gracia más sin gracia que he escuchado. Creo que muchas veces nosotros, como creyentes reformados, sí hemos incurrido en muchos errores que tenemos que reconocerlo hoy en día. Creo que hubiéramos ganado más. Y, y uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día frente a todo eso, creo que son las redes sociales. Ahora, no voy a satanizar a las redes sociales porque mucha gente ha conocido el Evangelio a través de las redes sociales. No, que yo vi un sermón tal y averigüé y me mandaron para acá. Bueno, qué bueno. Pero a veces el pastor Julio le llama a todos esos que publican y atacan, le llama los teólogos de Facebook o Mm. los teólogos de Instagram. Porque realmente lo que hacen es atacan. Tú sacas una publicación y enseguida te contradicen. Yo creo que le da más rabia, porque yo como no les contesto. Yo saco mi publicación y atacan y parece que que le diera rabia. No, con eso hay que tener muchísimo cuidado, porque incluso la mayoría de estos son personas que ni siquiera se congregan y que detrás de esto hay un gran ego. Una anécdota, alguna vez nos pasó que cuando llegamos a Venezuela con el seminario, con el SRL, Pastor Odu también estaba ya enseñando, eh, había una persona que tenía como, no sé en qué red, tenía como 50,000 seguidores. Y cuando le preguntaron que cómo iba la reforma en Venezuela, sacó pecho y dijo, no, allá no hay nada, allá no hay absolutamente nada, porque lo que yo no conozco no existe.
Mm, Algo así dijo el humilde. Y resulta que el trabajo silencioso que están haciendo los hermanos, han plantado como 15 iglesias, mm. plantado. Y cuando uno le pregunta a este varón, uno le dice, bueno, ¿y cuál es la iglesia que plantaste tú? No, no tiene ni siquiera iglesia, no se congrega. Y por Facebook le dicen, pastor usted, pastor de quién lo ordenó, ¿dónde está? ¿Dónde está la iglesia? Entonces, con el tema de la fe reformada hay que ser muy cuidadoso, porque creo que si por algo nos caracterizamos es por el orden de las cosas, de cómo manejar las cosas adecuadamente y no así como tan folclóricamente como se hacen en redes sociales. Sí, parece que hubiéramos heredado el espíritu de la protesta, de los protestantes. Y Primera de Pedro 3:15 nos dice, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Parece que muchos nos hubiéramos quedado hasta ahí, pero el final del versículo dice, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Y parece que estuviéramos en el debate. Una de las preguntas que nos hacen es, ¿qué hacemos cuando se nos invita? Tú has estado en debates, por ejemplo, a una ponencia que se llama La fe cristiana enemiga del mundo moderno. ¿Debería asistir como ponente a un debate? Bueno, yo no puedo hablar por el resto, pero yo iría a ver por qué. ¿Por qué se considera que la fe cristiana es enemiga del mundo moderno cuando realmente la mayoría de lo que es el desarrollo del mundo moderno es en muchos aspectos aporte del cristianismo en muchas áreas? Pero eso también tiene que ver con la capacidad de un diálogo respetuoso en diversos escenarios y que realmente está faltando mucho. Eh, digamos que, bueno, para escoger un debate uno tiene que saber también, pues, en el escenario en que se va a dar y con quién voy a debatir. Pero son escenarios que, por lo menos yo lamento mucho que la iglesia haya perdido. Hace poco por ahí me invitaron uno de filosofía del derecho y anime, y yo fui y hablé sobre el lugar de la religión en la razón pública, sobre por qué la religión sí debe estar haciendo parte de la razón pública. Y bueno, a algunos les sonó, a otros no, pero da la oportunidad de que las personas escuchen las razones del cristianismo que jamás han escuchado. Lo otro es que desde muchos otros lados nunca se han dado ninguna razones, sino ustedes allá, nosotros acá y se acabó el tema. Entonces hace falta hacer esos ejercicios, pero para hacer esos ejercicios también hace falta una formación responsable, porque yo no voy a ir a una universidad a lanzar anatemas, voy a ir a una universidad a dar razones y a responder con razones, porque si no, mejor no vaya. Ahí sí, si vas a ir a lanzar maldiciones, mejor no haga ese daño a la imagen pública de la fe cristiana, quédese en su casa y no nos haga pasar el ridículo. Pero si va a hacer algo a la altura del escenario en el que está, pues haga una defensa y exponga las razones del cristianismo. Eso sí es un buen ejercicio y vale como evangelizar también, como estoy entrando en un escenario a evangelizar. Con esa pregunta vamos entrando a la última ya para ir finalizando. Tú mencionabas cómo el cristiano ha ido perdiendo su presencia en escenarios y es lo que hemos comentado. Parte de la dificultad que vemos como cristianos es que generalmente queremos, en vez de ir al mundo, es salirnos del mundo. ¿Qué hace un cristiano o debe estar un cristiano anhelando un poder en un cargo público? ¿Puede? ¿Está bien? ¿Conveniente? ¿No? El tema del anhelo es si yo tengo una vocación si yo tengo una vocación realmente para servir y para hacer lo que se debe hacer en eso. Si yo voy a ejercer, recuerden que cuando hablamos del tema del poder, lastimosamente la mayoría de las personas que buscan esos cargos no tienen las virtudes que deberían acompañar
el ejercicio de esos cargos. Si un creyente tiene una vocación, sea política, sea social, sea, no sé, la que tenga, pero que realmente tenga la vocación para eso, la formación para eso, ¿cierto? Realmente que sepa cómo se hace a lo que él aspira, que tenga la integridad para eso, indudablemente que hay unas aspiraciones legítimas. Pues así como una persona puede, lo que la escritura habla de que alguien puede anhelar obispado, o sea, puede anhelar, digamos, un ministerio pastoral, lo que esa persona se tiene que preguntar es, bueno, no se trata de buenos deseos, se trata de si yo anhelo, me tengo que preparar, tengo que cumplir, tengo que llevar para ejercerlo con la dignidad que debo ejercerlo. Si no, evidentemente que no debería. Ahora, en Latinoamérica tenemos unos ejemplos muy malos sobre este asunto, porque algunos supuestos pastores han anhelado tener poder público. Y aquí creo que hay una situación que es clara. Si Dios te llamó a pastorear, no te llamó a servir como parte del Senado, como presidente, no. Tú estás en una labor ministerial que está alejada de todo eso. Y la prueba de que todo esto salió mal es que, por lo menos aquí en Colombia, fueron muy malos, pero muy malos los ejemplos que vimos, pastores en el Senado con poca o ninguna preparación. Ahora, nosotros nos referimos a un hermano que tenga ese llamado a servir en la parte pública y que tenga muy claro lo que es servir siendo cristiano en una corporación de estas. Sí, Dios permita que hombres piadosos lleguen a las diferentes corporaciones. Sí, que hombres con temor de Dios, eso sería maravilloso. Amén. Pero debemos cuidarnos justamente de esto, de no anhelar lo que donde Dios no nos ha puesto. En ese sentido, sí. Bueno, Pastor Edwin, no sé si quieres concluir alguna reflexión final. Bueno, yo creería que como reflexión final, con respecto al espacio que acabamos de tener, creería que es muy bueno porque esto nos deja ver, a veces en las escuelas no tenemos el tiempo suficiente para hacer este tipo de preguntas y creo que es importante y creo que no sería el primero, sino que deberíamos hacer este ejercicio con más frecuencia